Vamos a ver ahora el juicio político a nivel nacional. La responsabilidad de los funcionarios, digamos, es una de las características de los regímenes republicanos, por lo que la Constitución Nacional Argentina ha establecido regulaciones expresas que establecen el juzgamiento de la conducta de los principales funcionarios en la esfera del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Otro de los controles que contempla nuestra norma fundamental establece, para hacer efectiva la responsabilidad de otro alto funcionario de gobierno, es la interpelación y la moción de censura del jefe de gabinete de ministros, que puede dar lugar a la remoción del cargo con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras del Congreso. Esto está establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. No hay que confundir juicio político con el ejercicio de la función jurisdiccional o judicial reservada exclusivamente por la Constitución al Poder Judicial. Recordemos que está prohibido al presidente de la Nación y a los órganos políticos administrativos que de él dependen, según el artículo 109 de la Constitución, entender en causas judiciales. Y también recordemos, lo vamos a ver más adelante, que el fallo, que la sentencia que dicte el Senado como sala de juzgamiento en el juicio político, tiene la única función de destituir al magistrado. El hecho que se trate de un juicio de naturaleza política tampoco quiere decir que en el mismo se vulneren los derechos de los supuestos acusados o denunciados. Siempre se debe conservar, digamos, la garantía del derecho de defensa. Respecto a los otros dos institutos con el cual comparábamos, que es la moción de censura y la interpelación, recordemos que esto se usa con mayor, digamos, periodicidad, o está más bien desarrollado en los sistemas parlamentarios, pero nuestro sistema, al ser presidencialista, está, digamos, la institución acorde que está desarrollada en nuestro derecho argentino, es el juicio político. Más allá de todas las discusiones teóricas, en casi todos los juicios políticos se discute siempre la naturaleza del mismo. Bueno, la naturaleza del mismo siempre fueron razones o hechos que motivaron alguna crisis política que lo pusieron en marcha, y por sobre los propósitos políticos o jurídicos, siempre hay, digamos, un conflicto político, por eso se le llama juicio político. Nuestra Constitución establece, vamos a poner, nuestra Constitución establece en los artículos 53, 59 y 60 todo lo relativo al juicio político. Vamos a ver que esta institución del juicio político, como ya hemos mencionado antes, es una potestad que tiene de control el Congreso sobre los otros dos poderes. ¿Contra quiénes se puede iniciar juicio político? Serían los que se llaman sujetos pasivos, contra el presidente de la Nación, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros, los ministros del Poder Ejecutivo y los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esto es un número cerrado, que, o sea, no hay más que estos sujetos
los que pueden ser juzgados por juicio político. Esto lo aclaro porque muchas veces uno escucha barbaridades jurídicas como que los diputados o senadores pueden estar sometidos a esta institución, confundiendo el juicio político con el desafuero. ¿Cuáles son las causales que establece la ley para el juicio político? Bueno, tenemos 3 causales que establece nuestra Constitución. La causal de mal desempeño, delito en ejercicio de las funciones o por crímenes comunes. Con respecto a la primera causal, el mal desempeño es una causal que se usa bastante discrecionalmente, por lo que cabe recordar que los ejemplos que vamos a ver no son taxativos sino enumerativos. Digamos que es muy abarcativa la palabra mal desempeño y cuesta mucho imprimirle el carácter de objetividad, más bien son conductas en la mayoría subjetivas. Dado que abarca tanto la falta o pérdida de idoneidad o aptitud para el ejercicio del cargo, la negligencia en el ejercicio de las funciones inherentes al mismo, como la inhabilitación o incapacidad física y mental del funcionario. No es necesario que haya culpa o dolo en la conducta motivo de la acusación. Con respecto a las otras 2 causales, el delito en ejercicio de las funciones o por crímenes comunes, obviamente requieren de una previa tipificación en la Constitución, como son estos artículos que se refieren a las diferentes tipos de conductas que pueden incurrir los funcionarios públicos, como sedición, la suma del poder público, etc. Después les recomiendo siempre que lean todos estos artículos. También puede ser que la tipificación provenga del Código Civil o del Código Penal o leyes complementarias. Es decir, estas 2 causales tienen como una característica que pueden lograr mayor objetividad, es decir, que hay una norma, en sentido amplio, una norma jurídica, que remite a cuándo se considera delito en ejercicio de las funciones, y obviamente los crímenes comunes sabemos que están todos dispuestos en el Código Penal y leyes complementarias. Con respecto al sujeto, en este caso activo, sería el pasivo es contra quien se inicia el juicio, el activo es quién. Bueno, el sujeto activo que puede realizar la acusación es el Congreso de la Nación a través de la Cámara de Diputados. Esta facultad de ser sala acusadora, como se le llama, en el nivel provincial, nosotros habíamos visto que se llama sala acusadora, es una facultad privativa de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es privativa? Bueno, porque la denuncia se la presenta en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados y de allí se gira a la Comisión de Juicio Político, que es una comisión de carácter permanente que actualmente en el 2020 tiene 29 miembros como integrantes. ¿Quiénes pueden hacer la denuncia? Recordemos que una cosa es la acusación y otra es la denuncia. La denuncia puede provenir de cualquier legislador, del presidente de la nación o de cualquier ciudadano. Con esta denuncia, luego la Cámara hace la acusación, porque muchas veces confunden que la acusación puede venir de estos sujetos. No, la acusación, el sujeto activo, siempre va a ser la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Juicio Político. ¿Cómo sigue el trámite una vez que se pasa a la Comisión de Juicio Político? Bueno, la Comisión de Juicio Político puede, digamos, tiene 2 conductas que puede tomar. Una es desestimar la denuncia y otra es iniciar sumario. Son contrapuestas. ¿Cuándo la puede desestimar? Bueno, cuando la Cámara
la comisión de juicio político a través de un dictamen y luego de un análisis de manera preliminar, lo eleva al plenario y sostiene que se desestima la denuncia. ¿Esto qué significa un análisis preliminar? Bueno, supónganse, como se llama habitualmente, a vuelo de pájaro, es decir, se lee la denuncia y supónganse que el funcionario que está denunciado no es un sujeto pasible de juicio político. O puede ser que mirando las causales no tampoco correspondan a lo que establezca la Constitución. O la prueba esté muy débil como para sostener la denuncia. Caso contrario, si analizada la denuncia hubiere serios indicios y semiplena prueba de causales graves, se procederá a lo que se dice a el juicio político. ¿Cómo se procede? Bueno, se inicia un sumario para investigar los hechos que motivan la denuncia. Esta investigación puede realizarse porque a la Cámara se le otorgan diversas potestades, como por ejemplo citar testigos, pedir informes, realizar inspecciones, labrar actas, pedir órdenes de allanamiento o secuestro, interceptar correspondencia o comunicaciones telefónicas, registrar computadoras, solicitar expedientes judiciales o administrativos y cualquier otra medida que sea tendiente a lograr la averiguación de los hechos. En este caso, lógicamente, que una vez reunida toda esta información, lógicamente se va a citar al denunciado para que tome vista, como se dice habitualmente en lenguaje técnico jurídico, tome vista de las actuaciones. También la comisión podrá realizar una resolución estableciendo en la misma los puntos que deben ser contestados por el denunciado. Siempre el denunciado, recordemos, conserva el derecho de defensa. ¿Qué implica el derecho de defensa? Bueno, el derecho a ser oído, a ofrecer pruebas, el derecho a que se respeten los plazos que están puestos en el reglamento. Cabe recordar, y no se lo dije antes, que para el funcionamiento del juicio político existe la comisión de juicio político tiene un reglamento interno, ¿no es cierto? Y cuando pasa al Senado, debido a que el Senado actúa en pleno, se rige por el reglamento de senadores. Es decir, que acá participan, digamos, diversas normas, normas reglamentarias, normas constitucionales, normas del derecho de fondo, como puede ser el derecho penal o el derecho civil, y también normas procesales, digamos, formales, como es de manera supletoria el Código Procesal Civil de la Nación. La inacción o incomparecencia del denunciado no impide que se continúe con el procedimiento. Es decir, que supónganse que la persona denunciada, la comisión le corre vista y se queda, digamos, en silencio, no contesta nada. Sería muy simple, digamos, para todos los denunciados y el proceso finalizaría con su silencio. Por eso es que esto es, digamos, como una regla general que también sucede en el derecho procesal civil, que la incomparencia no hace que se paralice el procedimiento. Bien, una vez que se corrió vista, la comisión de juicio político elabora un dictamen. En ese dictamen también puede haber dos posturas, un dictamen a favor o puede ser que el dictamen esté en contra del denunciado. Si el dictamen está en contra del denunciado, se lo eleva al plenario de la Cámara, obviamente especificando cuál es la causal que
lleva adelante la denuncia con todos los hechos y se forma la causa. La Cámara puede aprobar el dictamen con el voto de los 2/3 de los presentes o rechazarlo. Si aprueba ese dictamen que, digamos, viene siendo en contra del denunciado, se nombra dentro de la comisión de juicio político, a su vez, una comisión para que eleve la acusación ante el Senado. Es decir, que aquí se va achicando el número de los miembros, no van los 29 miembros a la Cámara de Senadores a elevar la acusación, sino que va un número reducido de miembros que salen de su seno. Cuando la acusación llega al Senado, obviamente el Senado, como lo establece la Constitución en el artículo 59, se constituye en sala de juzgamiento en pleno. Los senadores deben prestar juramento ante quien preside el cuerpo de administrar justicia con imparcialidad y rectitud conforme a la Constitución y a las leyes de la Nación. Esta fórmula que está entre comillas está así en el reglamento porque recordemos que es un juramento, digamos, específico para este caso, para resolver, digamos, sentenciar el motivo de un funcionario que viene con una acusación de juicio político. Cuando el juzgado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en este caso no lo va a presidir el presidente natural, que sería el vicepresidente, sino que se corre para darle mayor independencia y atiende el presidente de la Corte. Y cuando el juzgado sea el vicepresidente de la República, solo en las causales de mal desempeño o delitos cometidos en ejercicio de la presidencia, como reemplazante, digamos, también va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que al ser naturalmente el vicepresidente, el presidente del Senado, también sucede lo mismo, ¿no es cierto? Para darle mayor independencia, quien va a, digamos, conducir, prestar juramento, va a ser ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bien, ¿cómo sigue aquí esto? Bueno, se constituye el Senado en tribunal, digamos, y se pone una fecha para escuchar la acusación. En dicha acusación, ya recordemos que van a venir esos miembros elegidos del seno de la Comisión de Juicio Político para presentar la acusación ante el Senado. Con respecto a los miembros, esto establece el reglamento que deben estar todos los miembros seleccionados. Si faltare alguno de ellos al momento de realizar la acusación, será nulo el procedimiento. Los cargos que formula la comisión obviamente no pueden ser distintos de los que aprobó la Cámara cuando dispuso la formación de la causa. Recordemos que esta comisión que eleva la acusación viene con el mandato de la Comisión de Juicio Político. Por lo tanto, la causa se sigue conservando. Luego de hecha la acusación, se correrá traslado al acusado o a los acusados para que contesten el plazo de 15 días por sí, personalmente o por un apoderado, por un escrito, o también puede hacerlo, ampliarlo verbalmente en posterioridad cuando fuera citado. Si la acusación lo ha solicitado, puede en esta instancia el acusado ser suspendido en el ejercicio de su cargo sin pago de remuneraciones. Con respecto a esta situación, en algún momento se ha planteado la inconstitucionalidad de quitarle el pago de haberes. Eso siempre, digamos, es una zona gris con respecto a esta potestad de
no pagarle las remuneraciones. El acusado, como dije anteriormente, tiene la forma de contestar por escrito o ampliarlo verbalmente, y aquí es lo que también habíamos dicho antes: se le conservan las garantías, digamos, de que sea acusado por un hecho concreto, que esté asistido por un profesional, de no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Y también esto es muy importante porque si fuera dice, así como ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado ni molestado por las opiniones, ni el Ejecutivo atribuirse funciones judiciales, dice, los magistrados no pueden ser enjuiciados por las doctrinas o condiciones que sustenten en sus fallos, porque entonces desaparecería totalmente la independencia y quedaría abolido el principio de la separación de poderes. Esto nos está mostrando los 3 poderes, los tipos de inmunidades que tienen o de restricciones. Entonces nosotros no podríamos someter a un juez del tribunal de la Corte Suprema a juicio político por las teorías o doctrinas en que haya fundado su fallo. Eso no puede ser una causal de juicio político. También estas son 2 alternativas que ocurren, que es lo que siempre se recomienda, digamos. Se le pide al funcionario que renuncie. A veces, para evitar un juicio político, el acusado renuncia, y si la misma es aceptada antes del fallo del juicio político, se debe dar por concluido y no termina el trámite. Otra, digamos, alternativa en donde no ocurre juicio político es cuando el funcionario ya concluyó su mandato, ya no ejerce su cargo. Entonces, esto nos da la pauta de que el juicio político no es un juicio que sea de carácter retroactivo en el tiempo, ¿no es cierto? Con respecto a los efectos, bueno, el efecto principal es destituir al acusado. El declarado incapaz, también puede ser que la sentencia acompañe una declaración de declararlo incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la nación, y esto no quita que el acusado quede condenado a un juicio y castigo por los tribunales y leyes ordinarias. Con respecto a la situación actual de los juicios políticos en Argentina, no hay en la historia que se haya destituido a ningún presidente, vicepresidente ni jefe de gabinete, sino que la mayoría de los juicios políticos fueron a jueces de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hay una larga historia sobre que los únicos funcionarios que han sido destituidos por este mecanismo han sido jueces de la Corte. Y antes de la reforma del 94, también operaba para los jueces inferiores, que esto fue modificado cuando se crea el Consejo de la Magistratura a través del iure de enjuiciamiento.